¿Qué tal, amigas y amigos del ciclismo de Radio Televisión Española? Bienvenidos al resumen de la 11ª etapa de la Vuelta Ciclista a España 2025, Bilbao, etapa de media montaña, 7 puertos puntuables, más de 3.000 metros de desnivel y que sorprendentemente ha terminado sin ganador. Hoy no ha habido ganador y os lo iremos contando a lo largo de los próximos minutos, porque ha sido un día que ya arrancaba por la mañana en la salida de Bilbao, un clásico de la Vuelta a España, sobre todo en los últimos años ya, con algunas reuniones sobre la seguridad de la carrera que os iremos contando. Primero vemos al combativo del día anterior en Larra Belagua, que no es otro que el corredor del Movistar, Javier Romo, y por equipos también líderes el UAE, que habían ganado también el Larra Belagua con Jay Vine, cuarta victoria de la Vuelta para el equipo, y tienen 75 victorias, cerca de las 81 de 2024. Las autoridades iban a dar la salida con Juan Mari Aburto, el alcalde de Bilbao, Elisabete Echanove, la diputada general de Vizcaya, y los hijos de Jesús Loroño, Josu Idoia, además de María Soledad Garmendia, la delegada del gobierno del País Vasco, y también Javier Guillén. Y decíamos, empezaban unas reuniones previas porque los corredores, después de un incidente que sucedió en el día de ayer, habían dicho que si había manifestaciones y se invadía la calzada, pararían. Lo que querían sobre todo era preservar la seguridad. Se aceptan evidentemente cualquier tipo de manifestación, y en este caso mucho más por una causa tan justa como pedir que pare el genocidio en Gaza, pero lo que no iban a poner en juego su pellejo, y por lo tanto todo el mundo estaba muy avisado antes de que empezara la etapa, que arrancaba la salida neutralizada a las 13:33, donde ya había un parón dentro de la neutralizada para leer un manifiesto por parte de los manifestantes pro Gaza, pro Palestina y pro detener el genocidio de Israel, y arrancaba la carrera a partir de las 13:49. Miguel Ángel Iglesias, ¿cómo estás? Vaya día que hemos tenido hoy, con el perfil que teníamos y todo lo que hemos visto, y al final termina la etapa sin ganador. Hola, ¿qué tal? Pues así, era una jornada, ¿no?, previsible, una jornada de 7 puertos de montaña, una pequeña clásica en su distancia, pero con una calidad tremenda en el recorrido, y hemos visto siempre a un ambicioso Mats Pedersen, el corredor líder de la clasificación general por puntos, que desde lejos quiere asegurar ese maillot, quiere restar puntos tanto a los hombres de la general como a sus rivales más directos. Lo que no sabía es que al final del día los puntos de la regularidad no van a valer, no van a ser contabilizados. Atacaba justo antes del primer alto, que estaba en el kilómetro 5, el alto de Laucazis. Se le unía también el corredor del Caja Rural, Joel Nicolau, y los dos iban haciendo camino, pero por detrás nunca el Visma permitía que se fuera nadie, porque además se filtró en una primera escapada Chicone, y evidentemente no podían permitirlo. Algunos saltos que hubo por detrás, pero finalmente fue en este caso Mats Pedersen el que podía, con Joel Nicolau, irse en ese primer alto. Realmente una etapa dura hoy, Algunos hablaban de que podía hacer incluso más daño que otras de alta montaña, porque 7 puertos en 3.185 metros de desnivel es una barbaridad. Y la acumulación, ¿no?, que vamos llevando ya de una jornada como la de ayer, que también estaban en esos 3.000 positivos, pero un equipo muy sólido, que es el Visma, un equipo que no le han temblado las piernas, ha seguido un guión siempre de cohesión, de relevos, de no tener la precipitación en las neutralizaciones, y ha ido madurando enormemente la carrera. Es tremendo el pedazo de ciclista que es Mats Pedersen, que parece a veces que se queda, que vuelve a llegar, que vuelve a atacar. Ya hizo una exhibición cuando pasó el Cantó, y en este caso también lo ha hecho en el día de hoy. Por delante, como decíamos, los Visma, que hoy tenían, además era el cumpleaños de uno de los hijos de Jonas Vingegaard, y tenía entre ceja y ceja poder ganar la etapa. Al final, recordemos, no ha habido ganador, y ese es el primer paso, el primer alto por Lauki de tercera categoría, con Joel Nicolau, Mats Pedersen, y por detrás en el grupo perseguidor al final ha saltado el uruguayo Tomás Silva, el del Caja Rural, también para pasar en esa tercera posición. Bueno, lo que parecía, ¿no?, que podía ser una fuga, que Visma podía controlar y dejar, pero en ningún momento ha ejercido esa presión constante y ha tenido la fortaleza, ¿no?, de debilitarla enormemente por la presencia de Marc Soler, que vemos aquí que no le interesa la compañía y quiere buscar, ¿no?, con ese movimiento y ese arranque, una búsqueda más en solitario. Sí, porque lo que veíamos también era el paso del alto de Soyuve, donde ya había atacado Marc Soler, y ahí se juntan con él Pedersen y Aular, y ya era el momento ahora de subir el balcón de Vizcaya de tercera categoría, en un desnivel de 235 metros con un porcentaje del 5,4, y ya tranquilamente ahí parecía que sí, que esa escapada de Pedersen, de Soler y de Aular lo daban por bueno los corredores del Visma, aunque también había que estar muy atentos, ¿no?, porque al final Marc Soler también podía ser puente para algún ataque a lo mejor de Almeida.
Pues ese escenario, ¿no? Era la presión en la que Visma no quería dejar ese margen, ¿no? Por esos movimientos posibles que podían hacer en una jornada, insistimos, una jornada que la acumulación, ¿no? El encadenamiento de puertos, pues le daba ese nivel y esa categoría. Ahí estábamos viendo durante todo el día trabajando, lo tenía entre ceja y ceja esta etapa que terminaba en Bilbao también. Y lo tenía Jonas Vingegaard, como decíamos, ahí por delante también el equipo de Bahrein, que ya no está defendiendo el liderato del hombre que lo ha llevado Torsten Traen durante varios días. Y estaba justo por detrás del equipo del Visma, cuando ahí en ese descenso del balcón de Vizcaya pasaba 1.20 el pelotón, y en el descenso es cuando evidentemente las cosas se podían poner calientes. Y ahí ese trabajo, ¿no? Constante, y en esa zona más favorable Visma era donde arañaba, ¿no? En la zona de descenso, ¿no? Para mantener siempre una buena estructura de trabajo de equipo y debilitar, como se puede ir apreciando, ¿no? Como va disminuyendo esos segundos, ese minuto 20 y a ese 1.47 para los tres de cabeza. Bueno, pues estábamos viendo ahí al pelotón transitar en ese descenso, y realmente estábamos todavía ella con algunas noticias de que podía haber problemas. En el momento que vemos que pinchaba Juan Ayuso en el descenso de ese balcón de Vizcaya, pinchaba Juan Ayuso, que ha podido reincorporarse al grupo. Un Ayuso que ya sabemos que ya ha sido oficializado que no va a estar el año que viene en su equipo y que va a ser el líder, y ahí estaba en un grupo además donde estaban los hombres del equipo de Jasper Philipsen, pues le han permitido reincorporarse al pelotón antes de la subida del primero de los pasos del Alto del Vivero. Y aquí esas miradas, en las que el trío de cabeza tiene una conversación. Mats Pedersen parece que también quiere levantar el pie, no ve, ¿no?, que ese hueco sea el que ellos necesitan, y Marc Soler inicia ese camino en solitario para presionar nuevamente a un Visma que en ningún momento ha perdido la compostura, siempre ha sido muy firme en la estrategia. El tercera categoría del Alto de Morga, donde saltaba Marc Soler, y ya el pelotón comandado por los hombres del Visma neutralizaban a los hombres que venían por detrás, a Pedersen y a Ular, ahí por detrás, que entraba algunos de los grupos. Se han ido haciendo la goma con Juan Ayuso, como decíamos, y la verdad es que hoy se le ha visto que ha tomado claramente todo el ha comandado, ha cogido la carrera por los cuernos el equipo de Vingegaard, que era su cuarta jornada en rojo. Ya llevó el maillot en la segunda, la tercera y la quinta etapa. Lo cedió a Gadul la cuarta y a Torsten Traen en la sexta. Lo recuperó en el día de ayer, y esta vez ya ha sido una nueva jornada en rojo para Vingegaard. Y ese trabajo en el que íbamos viendo de Marc Soler, de que seguir queriendo presionar, intentar aflorar alguna debilidad, ¿no?, en los rivales de Almeida, pero era una jornada difícil, ¿no?, para buscar ese objetivo. Pues Marc Soler, que coronaba este Alto de tercera de Morga, le sacaría unos 50 segundos de ventaja. Un grupo por detrás que hubo unos intentos de salto, de tratar de romper el control de la carrera que tenía Visma, y a 50 segundos Vervaeke, que coronó también con un Nicolau que está haciendo también una carrera tremenda. Está haciendo una carrera buscándola siempre, esas fugas, ¿no?, con esa motivación añadida de arañar puntos en la montaña que le está dando, ¿no?, esa visión más ofensiva, y fueron sobrecogedoras la caída y estar luchando en la parte más alta de la etapa, como pudimos apreciar en la jornada de ayer. Se iban del control de Visma, pero se filtraba en esa escapada Campenaers, otro que está haciendo una de policía para echar el freno tranquilamente. Y justamente ahí lo tenemos, Campenaers con Vervaeke, con Nicolau y con Buitrago. Realmente ha hecho también muy buena etapa, la verdad, el colombiano Santiago Buitrago. Buitrago que ha sabido leer muy bien la carrera, infiltrándose, siempre buscando grupos, ¿no? En esta parte de la carrera para intentar, bueno, otras estrategias. Pero aquí estaba buscando, Emirates buscaba la presión, tenían una estrategia que en ocasiones estás sacrificando enormemente, ¿no?, a un corredor del potencial de Marc Soler, pero ha buscado, ¿no?, con insistencia la parte más ofensiva. Un ganador de vuelta, Sepp Kuss, que cambiaba de bicicleta para reincorporarse al grupo. Hoy no ha sido de los que ha estado delante trabajando más en el equipo de Jonas Vingegaard, donde sí que hemos visto a Jorgensen, a Kelderman y a otros. Y ahí es el momento en que saltaba de ese grupo. En este caso veíamos que era
Vervaque, justamente de un grupo, y ahí se va a formar enseguida, y cuando van a echar abajo ahí a Buitrago y a Nicolau, se va a formar enseguida otro grupo grande también en la subida por primera vez del Alto del Vivero, porque ahí Vervaque cogía a Marc Soler y enseguida también se iba a volver a mover la carrera, llegándose a generar un grupo de hasta 6 corredores en cabeza de carrera, que enseguida veremos. Y Soudal, ¿no?, que estaba intentando, ¿no?, llevar la carrera rápida, moviendo corredores. Vervaque, que también está en esa lucha, un corredor que tiene la capacidad, ¿no?, y la libertad de poder buscar sus opciones, pero buscando, ¿no?, muchas cosas en esta jornada, el equipo Soudal. Bueno, pues ahí estaba el momento en que se subía por primera vez de las 2 ascensiones que había al Alto del Vivero, y ahí atención, porque era un momento en el que saltaba Mikel Landa, uno de los corredores vascos del pelotón, que había dicho que era un día en el que quería dejarse ver, y Mikel Landa, que en estas primeras rampas ya se iba del grupo y por detrás saltaba a su rueda el propio Buitrago. Pues el lugar, el escenario, ¿no?, del Vivero, la parte más dura, la parte más exigente, ha podido también moverla como movía Vervaque la carrera para llevarla también rápida, y Mikel Landa, ante su afición, el landismo, estaba empujando con sus aplausos y con su fuerza a este corredor español que busca la victoria, pero hoy era ese día imposible prácticamente para poderla conseguir. Sí, realmente también impresionante, también como siempre el público del País Vasco en cualquier carrera ciclista, y por detrás de Landa y de Buitrago se formaba un grupo donde continuaba vigilante Campenaers, y metían Dunbar, Roland, Boneu y Juan Guillermo Martínez. Y ahí Buitrago, que ya tenía en el punto de mira a Mikel Landa, y ahí ese tándem, ¿no?, hacía y podía soñar, ¿no?, alguien con que esa opción pudiese ser, pero aún quedaba muchísima carrera por disputar, 52 kilómetros para finalizar. Pues en el primer paso con Landa, Buitrago y Dunbar, y que llegaba Pedersen también por detrás y atacando de nuevo. Impresionante el maillot verde de esta Vuelta Ciclista a España. Matt Pedersen, uno de los corredores con más clase del pelotón, que se ponía a bajar e iba a coger a este grupo de 5 que teníamos por delante, que iba en persecución de Landa y de Buitrago. El corredor del Lidl Trek, que tenía ese objetivo claro, ¿no?, ese sprint intermedio, ir sumando puntos, y en ese el grupo, ¿no?, que tenía en ese punto de mira, ha podido sobrevivir el corredor Max Pedersen para buscar esa tercera posición. Y ese es el primer paso por línea de meta en Bilbao, a 38 de meta, donde ya se ha visto que iba a haber problemas, que muchos manifestantes querían cortar la carrera, y evidentemente eso ha generado que en el siguiente paso ya no se pasara, que se terminara la carrera a 3 kilómetros, se tomaran ahí los tiempos y no se volviera a pasar por línea de meta. Enseguida lo veremos, pero en este primer paso ya se veía que las cosas estaban muy calientes, y a partir de ahí la organización ha empezado ya a poner la maquinaria en marcha de pensar que había que terminar la carrera sin volver a pasar por meta. Sobre todo buscando una solución, ¿no?, para la integridad de los corredores, es la parte importantísima, ¿no?, de la organización, de que no sufriese ningún percance, y evidentemente el derecho a la manifestación ante un acontecimiento tan dramático como se está viviendo en Gaza. Y esta situación ha provocado lo que más adelante vamos a ir pudiendo narrar. Y fijaros aquí la imagen, el dolor de espalda de Mikel Landa, recuperándose de esa caída, de esas fracturas. La verdad es que no le han fallado las patas, le ha fallado la espalda. Lástima ahí, porque Mikel ha tenido que dejar partir a Buitrago y él ha sido absorbido por el pelotón. Como tú bien dices, ¿no?, esa lesión en el inicio del pasado Giro de Italia, y que un tándem, ¿no?, de muchísima calidad en la parte avanzada de la carrera, pues podía haber hecho soñar mucho más, pero Buitrago ya en este escenario ya solo, también recordemos que llevaba mucho desgaste, porque ha sido un corredor que ha estado en todo momento peleando y buscando la victoria de etapa, pero esos 37 segundos se le hacían imposibles para poder girar la situación de carrera que le iba a llegar. Y atención, porque empezaba el segundo subida a este Alto del Vivero de segunda categoría. Era el kilómetro, se iba a correr el kilómetro 133 de carrera, y aquí ya se han empezado a mover los hombres de la general. Esto ya era claramente movimientos para la general después de las escapadas de días anteriores. Ahí estamos viendo en cualquier caso todavía Jay Vine, el hombre que luce el maillot de Lunares como líder de la montaña, que se ponía por delante. Buitrago todavía que iba adelante, pero enseguida hemos empezado a ver que estaban ahí los hombres del equipo del Bora con Finn Fisher Black tirando. Estaba Hindley en ese grupo, y ahí ya esto ha sido ya movimientos de la general. Así es, sobre todo esa antesala, ¿no?, endurecer en esta parte de ascensión para buscar a pique, que esa es la estrategia, ¿no?, buscando que vayan aflorando, debilitando a los rivales.
Buitrago ahí estaba trabajando, realmente ha sido una muy buena etapa para el corredor colombiano del Bahrein Victorious. Estaba ahí, que han llevado estos días atrás, el líder de la carrera. Y ahí está el maillot blanco, Giulio Pellizzari, quinta etapa con el maillot blanco. También ha sido otro de los hombres que se ha dejado ver en esa cabeza, donde estaba Almeida también, donde sabíamos que en cualquier momento el líder del equipo de UAE, el portugués, iba a atacar por detrás, que han ido sufriendo en el día de hoy, sobre todo Gal y Gadú, pero han ido un poquito haciendo la goma, y ahí es el momento que iban a coger ya a Buitrago, y esto ya era la cabeza de carrera, y ahora los hombres importantes de la general son los que se iban a mover, y el primero que lo hace es Almeida, y el que le reacciona a su rueda es el maillot rojo, Jonas Vingegaard. Esa situación de carrera avanzada, ¿no?, de los hombres más importantes de la carrera, no le puede dejar ni un metro Vingegaard a Almeida, y tiene que hacer ahí de secante y sobre todo frenar, ¿no?, toda ese trabajo que ha hecho tu equipo para Almeida, y consciente de que Vingegaard, aparte de defender, estaba también luchando por conseguir la victoria en esta 11ª etapa. Gran etapa para Campenaerts, también para Tulet, asegurando el ritmo en el paso por este alto, donde ya no había ningún ataque, donde estaba ahí el pelotón, o lo que podía quedar del pelotón, con la cantidad de metros de desnivel que llevábamos, y ya se iba a decidir todo pues bajando este puerto, y ya el pique Videa, ese alto de pique de tercera categoría en el kilómetro 149 de la etapa, que es un clásico del circuito de Guecho y que claramente iba a marcar el devenir de esta etapa. Ahí se iba a decidir quién pasara arriba, porque luego el descenso era rapidísimo hasta Bilbao, iba a ganar la etapa. Ahí el equipo del líder, ¿no?, como ha hecho en toda esta jornada, marcando el ritmo, protegiendo sus intereses, y estamos viendo el bloque tan fuerte del Bismarck. 4 corredores contando al líder, que están en esta posición a 18 de meta. Espectacular la etapa de hoy, realmente va a dejar pozo en los corredores, va a pasar factura, porque encadenamos después de también una tremenda etapa del domingo, el día de descanso, siempre una etapa tan selectiva después de días así, 2 etapas así, era tremendo. Y en ese momento llegaba la noticia que no habría ganador de etapa, que los tiempos de la general se tomarían a 3 kilómetros de meta, que habría puntos de la montaña y los del sprint intermedio, pero no para la clasificación por puntos. Por lo tanto, ya sabíamos que no se volvería a pasar por meta, y que a 3 kilómetros se terminaría la etapa. Impresionante, una etapa de la Vuelta a España sin ganador, algo realmente con muy pocos precedentes. Quizás sea el primero, o nos tenemos que remontar a los años 70, que también hubo alguna situación difícil en el País Vasco. Pero en este caso, ¿no?, seguía la carrera lanzada, seguía viva, y nos encaminábamos, ¿no?, hacia este aparentemente puerto fácil, si buscamos en el rótulo de tercera, pero de fácil no tenía nada. En absoluto, un porcentaje de 8,9% de media, un desnivel de 204 metros, y ahí de nuevo estaban los hombres fuertes de la general, dejándose ver en la cabeza de carrera. Sabían que era coronar y bajar hasta Bilbao, y por lo tanto todo el mundo estaba ahí con muchísimas ganas de estar arriba, porque se estaba terminando la etapa. Quedaban 9 kilómetros, pero en realidad quedaban 6, porque recordemos que la etapa ha terminado a 3 kilómetros de meta. La explosividad de un puerto con un desnivel alto, y sobre todo la velocidad, porque no ha habido ningún momento de respiro en estos 157 kilómetros 400, restando los 3 que tú hacías referencia. Y ahora vamos a ver una cosa, que vamos a ver qué ideas da para el futuro, porque hemos visto algo que solamente lo habíamos visto hasta ahora hacérselo a Pogačar, que es hacerle daño a Vingegaard. Cuidado, que ahí estamos esperando el ataque de Almeida, también estaba Ciccone en el pelotón, pero ha sido Pidcock el que sorprendentemente ha hecho 2 ataques fulgurantes, ya conseguido, luego se le ha enganchado a rueda, lo veremos en la bajada Vingegaard, pero ha conseguido dejar a Vingegaard, y eso a los demás les puede dar ideas también de cara a lo que nos queda. Es evidente, ¿no?, que un líder de la carrera, que se te vaya un adversario en el lugar tan exigente, no es porque no quieras, sino porque en ese momento tus fuerzas no tienen esa capacidad de reacción, y como bien dices, ¿no?, queda mucha carrera, vamos a ver, pero sí vamos a poner esa tranquilidad, ¿no? Visma es una estructura, un equipo muy cohesionado, y que hoy nos ha dado esa lección, ¿no?, de no perder los nervios en ningún momento. Ahí... Sí, pero ese es el ataque, ¿eh? La verdad es que ha sido 2 ataques, y al final él muchas veces se sienta a Vingegaard y termina llegando en modo diésel, pero en el segundo ataque no ha podido, miraba hacia atrás, y realmente espectacular lo que ha hecho Pidcock, que va a coger 6 segundos de bonificación, porque aquí en este alto de pique había segundos, no los hubo en el sprint especial que teníamos poquito después de pasar Bilbao en la Alameda de Recalde, pero sí lo sabía en este alto. 6 segundos para él, se quedaba incluso el líder de la montaña por detrás, y es impresionante cómo ha dejado. Luego Vingegaard sabía que había una bajada, y al final ha terminado cogiendo a Pidcock, pero de momento el mensaje es que Pidcock está muy fuerte, y que Vingegaard ahí ha sufrido. No habíamos visto sufrir tanto a Vingegaard de si no le atacaba a Pogačar.
Y sobre todo esa imagen, ¿no? Cuando estás mirando hacia atrás, que esa es la imagen de la debilidad, ¿no? En la que tus piernas no van y estás mirando qué cálculo haces, ¿no? Sobre también tus rivales. Y nuevamente Pidcock, ¿no? Cogiendo el mando de la carrera, fortaleciendo su convicción para darle la vuelta a esta jornada tan dura, tan exigente y tan difícil en su final. Tremendo, la verdad, lo que hemos visto del campeón olímpico de mountain bike. Además, había un descenso muy rápido y él es un hombre que baja súper bien. Lo vimos en algunos, sobre todo en el Tour de Francia. Y ahí estaba el momento en que parecía que se le agarraba modo diésel, que no se le iba a ir, pero es impresionante cómo ahí miraba hacia atrás Vingegaard para ver quién venía, y el corredor del Q36.5 Pro Cycling Team hoy ha dado una auténtica exhibición. Qué lástima que no haya podido ganar la etapa, porque realmente se merecía premio esto que ha hecho Pidcock de dejar al propio Jonas Vingegaard. Y en ese hueco, que ha tenido que tener esa capacidad, ¿no? De sobreponerse y buscar un ritmo en esa zona algo más favorable, de más fuerza, para soldarse a la rueda de Pidcock, que, como tú bien comentas, ¿no? Vuelve a poner un rival en escena en esta Vuelta Ciclista a España sobre Vingegaard. Bueno, pues ahí va Vingegaard a agarrarse de nuevo. La verdad es que ha dado todo lo que tenía, apretando los dientes, pero lo vuelve a intentar. La verdad, Pidcock quería realmente descolgar a Vingegaard ya en estos metros finales, y lo ha hecho, realmente por 3 veces ha atacado, 3 veces, bueno, no es que se haya sentado porque nunca se levanta Vingegaard, la verdad es que va sentado, pero ahí se ha visto la distancia que le sacaba en ese pique Videa. Primera posición para Pidcock, segundo Vingegaard, y por detrás Almeida, que pasaba tercero, cogiendo por lo tanto 2 segunditos. Y también hemos visto otra imagen, ¿no? Ese maillot blanco de esos jóvenes, Pellizzari y Richitello, que también están ahí en esta lucha importante. Lo importante lo estamos viendo en cabeza, Pidcock con esa capacidad, ¿no? De sobreponerse, volver a atacar como los grandes campeones, ¿no? Noqueando a tu rival, pero es un rival muy duro y ha tenido esa capacidad de recuperación Vingegaard. Ahí teníamos 7,8 kilómetros hasta abajo, hasta Bilbao, un clásico en los últimos años, bueno, y en la historia de la Vuelta, pero sobre todo en los últimos años. Ahí coronaban ese pique Videa, y en la bajada, a pesar de lo bien que baja Pidcock, realmente también ha bajado como Los Ángeles Jonas Vingegaard, para terminar cogiendo al británico y plantarse los dos en las calles de Bilbao, no pudiendo sprintar en la llegada de la Gran Vía, como tenía que ser previsible, sino parando la carrera a 3 kilómetros de meta. Como decíamos, no hay meta, no hay ganador, y se han tomado esos tiempos, donde se tendrá que oficializar la jornada de este jueves, exactamente los tiempos, pero sí que valen esos 6 segundos que ha cogido Pidcock por 4 de Vingegaard y 2 de Almeida en ese alto del pique de Videa, y que en la llegada pues han sido más o menos unos 15 sobre Almeida. Esto era la imagen que teníamos en esta Gran Vía Diego López de Haro. Era imposible que pudiera volver a pasar por aquí el pelotón, y por lo tanto la organización ha decidido que se terminaba a 3 kilómetros, estábamos a punto de llegar, y que no había ganador de etapa. Justamente, una buena decisión, sobre todo pensando en la integridad de los corredores, que son los grandes artistas, y la vulnerabilidad, ¿no? En la que están y pueden estar sometidos en una carrera que siempre está abierta y no es un circuito cerrado. Pues estábamos viendo los 4 que perseguían, con esa presencia de Felix Gall, de Jai Hindley, también de Mateo Jorgensen y de Almeida, que son los hombres que han podido estar más o menos a unos 15 segundos respecto a estos dos, que iban a llegar ya. Ahí les faltaban 500 metros prácticamente antes de entrar en Bilbao. Ha sido el momento de la verdad, de bandera, de que se terminaba la carrera, aunque ha pasado por delante ahí Vingegaard. Ya no había ganador de etapa, ese era el momento final. Ellos continuaban pedaleando, porque ahí es donde realmente les decían que pararan, pero ellos han continuado pedaleando, y ese grupo más o menos que habrá pasado unos 15 segundos con esos 4 corredores. Veremos exactamente cómo queda oficializada la clasificación, porque como podréis comprender, este miércoles 3 de septiembre aquí en Bilbao ha sido un auténtico lío, porque se ha visto una situación que no se había vivido prácticamente. Aquí ya los corredores buscando y dirigiéndose hacia San Mamés, el lugar en el que tenían los autocares, y bueno, ya pensando en la jornada de mañana. Bueno, pues la jornada de mañana es esta, Miguel Ángel Iglesias. Laredo, Los Corrales de Buelna. Pues una jornada muy abierta, ¿no? Lo que pasa que en la parte final complica enormemente a los hombres potentes, y Pedersen puede ser que Jesper Speed
el hombre rápido de Alpecin pueda tener alguna dificultad, Philipsen, y de ahí pueda sacar esas opciones. Bueno, pues esto ha sido lo que ha dado el resumen de esta jornada accidentada. 11ª etapa de la Vuelta Ciclista España, Bilbao sin ganador, sin cambios pues en la general, con Vingegaard un día más de líder. Un saludo de Miguel Ángel Iglesias y quien nos ha hablado de Ernest Riveras. Volvemos este jueves. Hasta mañana.